Buen día con todos. En esta oportunidad, mis compañeros Leonardo Adriano Sabino, Diego Chávez Reina y mi persona, Yajaira Paza Mejía, les presentaremos unos problemas interesantes sobre aplicación a las matrices. Y bien, comenzamos con nuestro primer problema. Nos dice, dos empresas competidoras ofrecen el servicio de televisión satelital para una ciudad de 100.000 residentes. Los cambios en las suscripciones cada año se muestra en la figura presente, aquí como podemos observar. La compañía A actualmente tiene 15.000 suscriptores y la compañía B tiene 20.000. Ahora nos preguntan, ¿cuántos suscriptores tendrá cada compañía dentro de un año a partir de ahora? Bien, lo primero es entender este gráfico. ¿Qué nos quiere decir? Que un 20% de la compañía A se pasa al B. Del B, un 5% se pasa a no ver ninguna de las dos. Y de este grupo, un 15% se pasa al A. Aquí un 70% se mantiene en A, un 80% también se mantiene en B. Y así sucesivamente podemos comprender el gráfico. Ahora pasamos a la solución del problema. Lo primero que debemos hacer es armar nuestra matriz de probabilidades de transición. Ahora, ¿cómo armamos esta matriz de probabilidades? Lo primero es que debemos de tener presente que la suma de probabilidades de cada columna tiene que ser igual a 1. Ahora, ¿cómo llenamos esta matriz? Aquí podemos ver que del A al B se va a un 0,2. En ese caso era un 20%, pero como estamos hablando de probabilidades, serían en decimales. Sería un 0,2. Aquí del A se mantiene en A, un 0,7, y de un 0,1 de A se opta por ver ninguna de las dos. Lo mismo ocurre en el B, que un 0,15% del B se pasa al A, un 0,8 en probabilidades, claro, se mantiene en B, y lo mismo sucede aquí. Ahora, aquí nos dice, y la matriz de estado que representa la población actual en los tres estados es. Claro, esto sería nuestra matriz que representa a la población, por decir en este caso sería 15.000 suscriptores del A, 20.000 suscriptores del B, y 65.000 que opta por ver a ninguno de los dos, por no verlos. Ahora, para determinar la matriz de estado que representa a las poblaciones en los tres estados, ahora después de un año, debemos multiplicar a nuestra matriz de probabilidades por nuestra matriz de estado. Y así obtenemos lo que nos están pidiendo. Ahora, simplemente aquí multiplicamos a nuestra matriz de probabilidades por nuestra matriz de estado. Aquí sería una multiplicación de dos matrices, que ya lo hemos visto en la teoría en el video anterior. Aquí vemos aquí multiplicamos nuestra matriz fila por la matriz columna, lo mismo aquí, matriz fila por matriz columna, lo mismo aquí. Ahora, aquí obtenemos 23.250 suscriptores del A, 28.750 suscriptores del B y 48.000 personas que no optan por no ver a ninguna de las dos. Claro, todo esto después de un año. Y así obtenemos nuestra solución de nuestro primer problema. Ahora pasamos al segundo problema. Y nos dice, sea A una matriz invertible, nos piden descifrar el siguiente criptograma. Aquí tenemos nuestro criptograma y nuestra matriz A. Y nos dan esto de dato, que esto significa que cada letra, o mejor dicho, cada número representa a una letra. Ahora lo que nosotros debemos hacer es descifrar este criptograma. Pero antes de resolver, primero debemos tener idea o saber qué es un criptograma. Pues los criptogramas no son más que mensajes cifrados que solo pueden ser entendidos por aquellos que logran descifrar la clave en cuestión. Pasamos a la solución. Ahora, una matriz reglón sin codificar, cuando la multiplicamos por la matriz ya codificada, nos resulta nuestra matriz reglón codificada. Ahora, a nosotros nos dan de dato la matriz, el criptograma, que está representada por matrices reglón codificadas, y también nos dan la matriz A codificada. Pero nos piden lo de aquí, la matriz reglón sin codificar. ¿Cómo hacemos esto? Pues multiplicamos por la inversa de A, por la derecha a cada miembro, ya que A es invertible. Multiplicamos por la derecha, aquí lo mismo, y así podríamos hallar nuestra matriz reglón sin codificar. Ahora, pasamos a hallar la inversa de A.
En este caso vamos a usar el método de Gauss. Así que formamos nuestra matriz ampliada y le realizamos operaciones hasta obtener una matriz de identidad por esta parte. Lo primero que debemos hacer es encontrar nuestro elemento pivote. Para la primera fila sería aquí nuestro número 1. Y debajo de este elemento pivote deben haber ceros. Así que debemos realizar operaciones a nuestra matriz ampliada. Lo primero que hacemos aquí es multiplicar la fila número 1 por 3 y restarle la fila 2 para obtener nuestra nueva fila 1. Y así podemos ver que se elimina el 3. Ahora debemos eliminar este 1. Aquí ya sería más sencillo, solo sería sumar la fila número 1 más la fila número 3 y obtenemos un 0. Ahora el siguiente paso sería encontrar nuestro siguiente elemento pivote para la segunda fila. Aquí vemos el 0, sería claro, y aquí vemos nuestro número 1, nuestro siguiente elemento pivote. Ahora, encima del 1, por encima y por debajo tienen que haber ceros para formar la matriz de identidad. Así que le realizamos operaciones también. Multiplicamos aquí la fila número 2 y le restamos la fila número 1 y vamos a obtener esta nueva fila número 1. Lo mismo para la fila número 3. Multiplicamos por 2 a la fila número 2 y le sumamos la fila número 3 y nos daría como resultado nuestra nueva fila número 3. Aquí ya hemos eliminado los números que teníamos por encima y por debajo del pivote. Ahora vamos en busca de nuestro tercer pivote, que sería para la fila número 3. Aquí también tenemos el 1. Ahora tienen que haber ceros por encima de este elemento pivote. Ahora lo que debemos hacer también sería eliminar el 3, buscar eliminar el 3 y el 4. Para ello podemos ver que si multiplicamos por 4 veces la fila número 3 y le sumamos la fila número 1, estaríamos eliminando este menos 4. Así que vamos a realizar esta operación. Aquí lo mismo, sumamos por 3 la fila número 3 y le restamos la fila número 2 y pasaríamos a eliminar el 3. Y una vez ya obtenido aquí nuestra matriz de identidad, la matriz que está al costado, sería nuestra matriz inversa. Aquí ya la hemos hallado, la matriz inversa. Ahora lo que debemos hacer es, ya que esta matriz es de orden 3, nuestro criptograma debemos agruparlo por una matriz reglón 1 por 3. ¿Esto por qué? Para que se pueda realizar la operación. Bueno, ahora pasamos a nuestro criptograma que teníamos a un inicio, lo agrupamos en grupos de 3 y así formamos nuestra matriz reglón 1 por 3. Y así sí puede ser realizable la operación. Ahora pasamos a multiplicar la matriz fila ya codificada, en este caso por la matriz inversa. Y así obtendríamos nuestra matriz sin codificar, nuestra matriz fila sin codificar. Ahora a cada grupo, o en este caso a cada matriz, pasamos a multiplicarle la matriz inversa. Aquí obtenemos este resultado. Lo mismo hacemos aquí. Nuestra matriz reglón la multiplicamos por la matriz inversa. Esto ya debemos de saber porque ya hemos visto la teoría en el video anterior. Aquí multiplicamos la fila por esta columna, cada miembro, y luego la sumamos y nos queda 2. Lo mismo aquí, multiplicamos 1 por 6, menos 5 por menos 33, 2 por menos 77, sumamos los resultados y nos queda un 5. Lo mismo aquí, 4 por menos 1, menos 3 por menos 33 y menos 71 por menos 1. Sumamos los resultados y nos da menos 18. Pasamos a hacer las mismas operaciones para las siguientes matrices reglón, obteniéndonos estos resultados. Aquí también lo mismo, realizamos la misma operación. Ahora lo que debemos hacer al terminar de operar esto, debemos de juntar nuestros resultados. Una vez que juntamos los resultados, aquí juntamos, claro, quitamos los corchetes y pasamos a descifrar nuestra matriz codificada, pasamos a descodificar. Como hemos visto al principio, nos daban un tablero donde cada letra del alfabeto es representada por un número. Ahí pasamos a reemplazar el 9, que estaba representado por el I, el 3 por el C, el 5 por el E, el 2 por el B, y así sucesivamente.
Cabe añadir que el 0 representaba un guión, en este caso sería la separación entre cada palabra. Lo mismo aquí. Y al final logramos descifrar nuestro criptograma, que resultaba Iceberg Dead Ahead, que nos están transmitiendo un mensaje de alerta. Bien, así terminamos nuestro segundo problema. Ahora le doy el pase a mi compañero Leonardo. Muchas gracias, compañera Yajaida. A continuación pasaré a explicar la resolución del problema número 3, cuyo enunciado es el siguiente. Tiene la siguiente matriz que representa el dominio entre las comunidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos que diseñar una gráfica que represente a estas comunidades. Lo primero que haremos es denominar a dicha matriz y luego cada elemento de A está representado por los valores 1 o 0. El valor 1 se dará cuando la comunidad domine sobre la otra comunidad. Por ejemplo, en la fila 2 y en la columna 1, el elemento es 1 porque la comunidad 2 domina sobre la comunidad 1, pero es 0 en el elemento de la columna 2 y de la fila 4 porque la comunidad 2 no domina sobre la comunidad 4. Entonces lo que haremos es pasar esta información a una tabla, aunque la diferencia entre estas no es demasiada. Luego, lo que nos permite hacer la tabla es ordenar mejor la información, tal que podamos representar a las comunidades de manera circular y unirlas mediante flechas. Cuando una comunidad domine sobre otra y viceversa, se representará con una flecha bidireccional. Por ejemplo, la comunidad 6 domina sobre la comunidad 1 y 2, pero la comunidad 1 domina la comunidad 2 y la comunidad 2 domina sobre la comunidad 1. De esta forma, nosotros también podemos realizar otros gráficos semejantes al primero, como el que se muestra a continuación. Agregar también que podemos representar a este gráfico de la siguiente manera, que es un flujo de redes que vimos en los temas anteriores. Con esto quedaría resuelto nuestro problema, que tiene más de una solución gráfica. Para el problema número 4, nos dicen que la siguiente gráfica representa los caminos de un sistema de trenes que recorren las diferentes ciudades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, nos piden hallar todos los caminos posibles hacia la ciudad 6, recorriendo como máximo 3 caminos. Y segundo, nos piden hallar la mínima cantidad de caminos que tenemos que recorrer para llegar de la ciudad 3 a la ciudad 4. Primero realizamos la matriz de incidencia de la figura mostrada, que es la siguiente, y observe que es posible resolver este problema sin matrices, porque el gráfico es un poco sencillo. Sin embargo, el razonamiento de ese problema nos ayudará para otros problemas más complejos. Entonces, tenemos que explicar antes un poco sobre la teoría de grafos. Pero, ¿qué es un grafo? Un grafo es un conjunto de vértices que está unido por aristas, o dicho de otro modo, son puntos unidos por líneas. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo con 4 puntos y 1, 2, 3 y 4 aristas, que podemos representarlo con la siguiente matriz, la que denominamos A. Entonces, la trayectoria del punto 2 al punto 3 es la siguiente línea que estoy resaltando aquí, a la que denominamos 1 cadena. Luego, la trayectoria del punto 1 al punto 4 pasando por el punto 3 es una 2 cadena porque recorremos 2 aristas. Entonces, la trayectoria del punto 1 al punto 4 pasando por 2 y 3 es una 3 cadena porque pasamos por 3 aristas. Y así podemos seguir con otros ejemplos gráficos. En general, la trayectoria que recorre n caminos o n aristas se denomina una n cadena. Luego, la matriz que obtuvimos anteriormente la elevamos a las potencias 1, 2, 3 y 4 obteniendo las siguientes matrices. Obsérvese que la matriz 4 es una matriz nula. Ahora veremos qué propiedades tiene el haber elevado a las potencias a la matriz original. Por ejemplo, en la primera matriz, el elemento de la fila 1 y de la columna 2 es 1, es decir que existe una 1 cadena que va de la ciudad 1 a la ciudad 2.
Para la segunda matriz, que es el cuadrado de la primera, el elemento de la fila 1 y la columna 3 de A al cuadrado es 1 porque viene de multiplicar la fila 1 de la matriz A por la columna 3 de la misma matriz. Obsérvese que la sumatoria da 1 porque el único producto que sobrevive entre comillas es el que se muestra en estos círculos. Estos círculos también representan a la vez caminos de una cadena. Es decir, para este círculo grande es la 1 cadena que va de la ciudad 1 a la ciudad 2 y para este otro círculo el que va de la ciudad 2 a la ciudad 3. Entonces tenemos el camino de 1 a 2 y de 2 a 3 y esto forma una 2 cadena. Finalmente, para la matriz A al cubo que resulta de multiplicar A al cuadrado por A, el único elemento que no es 0 que se encuentra en la primera fila y en la cuarta columna provino de multiplicar la primera fila de la matriz A al cuadrado por la cuarta columna de la matriz original A que tenemos aquí. Como en el ejemplo anterior, la única suma que origina el resultado 1 son los valores que se encuentran en estos círculos. Entonces, este círculo ya lo hallamos anteriormente porque es el elemento A sub 1, 3, que va de la ciudad 1 a la ciudad 2 y de la ciudad 2 a la ciudad 3. Pero este elemento de aquí, que pertenece a la matriz A, es una 1 cadena que va de la ciudad 3 a la ciudad 4. Finalmente, tenemos la 3 cadena que va de la ciudad 1 a la ciudad 2, de la ciudad 2 a la ciudad 3 y finalmente de la ciudad 3 a la ciudad 4. Entonces, gracias a esta analogía, llegamos a la siguiente conclusión, que sea A una matriz de incidencia de cierta gráfica y A sub ij elevado a la n, la componente I y j de la matriz A elevado a la potencia n. Se van a cumplir las siguientes proposiciones. Número 1. Si el elemento A sub ij elevado a la n resulta un número k, existen exactamente k n cadenas del vértice I al vértice j. Número 2. Si el elemento A sub ij resulta 0 para todo m menor que n y existe un n tal que el elemento A sub ij es diferente de 0, entonces la cadena más corta del vértice I al vértice j es una n cadena. La suma de los elementos A sub ij elevado a la 1 más A sub ij elevado a la 2 más A sub ij elevado a la 3 y así sucesivamente hasta A sub ij elevado a la n resulta en el total de caminos de 1 cadena, 2 cadenas, 3 cadenas y así hasta n cadenas que van del vértice I y terminan en el vértice J. Gracias a estas proposiciones nosotros podemos resolver ahora nuestro problema. Entonces lo primero que hacemos es elevar nuestra matriz a las potencias 2 y 3. Observamos que existen 4 1 cadenas. ¿Cómo llegamos a esto? Simple. Nos pedían el total de caminos que terminan en la ciudad 6. Entonces lo que hacemos es observar la columna 6 y ver sus elementos. Por ejemplo, en este elemento que estoy resaltando, significa que en la ciudad 4 existe una vía que lleva a la ciudad 6. Pero en este 0 de aquí, significa que no existe un camino que lleve de la ciudad 2 a la ciudad 6. De este modo tenemos 1, 2, 3 y 4 caminos o 4 1 cadenas que terminan en la ciudad 6. De la misma manera lo hacemos en A al cuadrado. Nos vamos a la columna número 6 y observamos la suma 2 más 3 más 1 más 1 más 1 y más 1, obteniendo 9 2 cadenas que terminan en la ciudad 6. Y también hacemos lo mismo para la matriz A al cubo, que nos da 19 3 cadenas que van a terminar en la ciudad 6. En total, el número de caminos que terminan en la ciudad 6 y recorriendo como máximo solo 3 caminos es la suma de 4 más 9 más 19, que nos da en total 32. Para el apartado número 2, obsérvese que en la primera y en la segunda matriz, es decir, A y A al cuadrado, los elementos A sub 3, 4, es decir, el elemento de la fila número 3 y el elemento de la columna número 4 de ambas matrices es 0. Pero en la matriz A al cubo, dicho elemento es un 2, que es un diferente de 0. Además, el 3 es mayor que el 1 y el 2. Por lo tanto, decimos que la menor trayectoria de la ciudad 3 a la ciudad 4 es una 3 cadena o son 3 caminos. Muchas gracias y ahora le doy el pase a mi compañero Diego.
Gracias, Leonardo. Ahora comenzaremos con los problemas aplicativos de matriz inversa. Problema 5. Probar que una matriz A que pertenece al espacio matricial n por n, triangular, superior o inferior, es inversible, si solo si los elementos de la diagonal son todos distintos de cero. Para ello tomamos una matriz triangular inferior. Una matriz triangular inferior es aquella que tiene por elementos a sub i j, donde i es menor a j, tal que a sub i j es igual a 0. Tomamos una matriz triangular inferior de orden n por n, tal que sabemos que para definir una matriz inversa la determinante tiene que ser distinta de 0, y para que no exista inversa la determinante tiene que ser igual a 0. Así que nos basaremos en ello para resolver este problema. Por el método de cofactores sabemos que la determinante de A es igual al tomar un elemento de la primera fila y primera columna, tal que, o sea, al sacar su submatriz, tal que eliminamos la primera fila y la primera columna, quedaría esa submatriz, la determinante de esa submatriz multiplicada por el elemento. Si seguimos el mismo proceso así n veces, llegaremos a que la determinante de A es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Tal que el problema nos dice que los elementos de la diagonal principal son distintos de 0, la matriz existe, lo cual sería correcto, ya que si alguno de estos elementos fuera 0, la determinante sería igual a 0, y la matriz inversa no existe, por lo tanto no sería inversible. Así que si los elementos de la diagonal principal son distintos de 0, la determinante es diferente de 0, y por ello la matriz inversa existe. Con esto quedaría resuelto el problema. Problema 6. Sea A que pertenece al espacio matricial n por n, tal que A elevado a la potencia p más 1 es igual a 0, donde p es mayor o igual a 1, probar que la identidad más la matriz elevada a la potencia r y menos la matriz elevada a la potencia r, donde r toma valores desde 1 hasta p, son inversibles. Para ello recordemos que tendríamos la matriz A elevada a la potencia p más 1 igual a 0. Eso nos hace recordar la matriz nilpotente, ¿sí o no? Entonces, si nos damos cuenta, el primer elemento que toma p es 1, entonces quedaría que a al cuadrado es igual a 0. Entonces a elevada a la potencia desde 2 hasta n quedaría igual a 0. Con ello nos ayudaremos para definir a a la r. A a la r toma valores desde la potencia, toma valores desde 1 hasta p. O sea, no sabemos qué valor toma p. P puede tomar bastantes valores, pero llega hasta p. Entonces, si hiciéramos de que r toma valores desde 2 hasta p, sería 0. Por dicho el ejemplo anterior, a cuadrado de ahí para adelante es igual a 0. Entonces, a de 2 para adelante es igual a 0. Entonces nos quedaría que desde r mayor o igual a 2, a la r es igual a 0. Y la matriz sería, la matriz de identidad más 0 es igual a la identidad. Y por ende, la identidad es inversible. Con ello quedaría zanjado el para r mayor o igual a 2. Ahora la cosa es para r igual a 1. Para r igual a 1 tendríamos que sería la identidad más la matriz A. La reescribiremos como una matriz B. Será suficiente encontrar una matriz C, tal que B por C es igual a C por B es igual a la identidad. Y astutamente cogemos una matriz C igual a la identidad menos la matriz A. Si multiplicamos la matriz B por esta matriz C, llegaremos a la conclusión de que sería la identidad. Y si multiplicamos C por B, también es la identidad. Con lo cual ya quedaría zanjado para r igual a 1. Con ello quedaría zanjado para todo r. Así que el problema ya queda resuelto. Problema 7. Probar que no existen matrices A, B que pertenecen al espacio matricial n por n, tales que A por B menos B por A es igual a la identidad. Antes de empezar con la resolución, recordemos que si tenemos una matriz, por ejemplo, 2, 1, 1, menos 1, 4, 2, 1, 0, 3, y una matriz columna o vector columna, menos 1, 3, 4, podríamos multiplicar estas matrices de la siguiente manera: menos 1 por la primera columna, más 3 por la segunda columna, más 4 por la tercera columna, y al sumar todo eso nos daría la matriz que es requerida. No, basándonos en eso, llegaremos a que si tomamos una matriz de orden n por n y una matriz B de orden n por n y la multiplicamos, quedaría que la primera columna de esa matriz A por B sería la sumatoria desde n hasta más infinito, desde r igual a 1, como la columna A sub r por B r sub 1. La segunda columna sería la sumatoria de la columna A sub r por B r sub 2, y la tercera columna sería la columna A sub r por B sub r sub 3, y así hasta n. Para B por A sería lo mismo, pero solamente que ahora en vez de que la columna sea A, la columna sería B. La sumatoria columna B sub r por A sub r sub 1.
La segunda columna sería sumatoria de columna B sub R por A sub R sub 2. Y así hasta n. Si restamos esos dos, nos quedaría una matriz en que el primer elemento sería la sumatoria de A sub R sub 1 por B1 sub R menos A sub 1 sub R por B R sub 1. Y el último elemento de la diagonal principal sería AR sub n por BN sub R menos AN sub R por BR sub n. Y si desarrollamos estas sumatorias, llegaremos a la conclusión de que el primer elemento y el último elemento de la diagonal son distintos de 1 y que los elementos distintos de la diagonal son todos diferentes de 0. Por ende, no estaría definida una matriz de identidad, ya que una matriz de identidad se define porque la diagonal principal son puros unos y los demás elementos son puros ceros. Con ello queda zanjado el problema. No es igual a 1, es diferente de 1. Problema 8. Sea una matriz A pertenece al espacio matricial K, n por n, una matriz no nula y no inversible. Probar que existe un B que pertenece al espacio matricial n por n tal que B es diferente de 0, tal que A por B es igual a 0. Podríamos tomar un ejemplo cualquiera, una matriz de 2 por 2, 1, 1, 1, 1 y una matriz B menos 1, 1, 1, menos 1. Y quedaría zanjado el problema, pero hagámoslo un poco más interesante. Tomemos una matriz A por B general de una matriz A n por n y una matriz B n por n. Como en el ejemplo anterior, quedaría la primera columna sumatoria de la columna A sub R por B sub R sub 1. Segunda columna A sub R por B sub R sub 2. Tercera columna sumatoria de la columna A sub R por B sub R sub 3. Y así hasta n. Y si acomodamos mal los elementos, nos quedaría que el primer elemento de la diagonal sería sumatoria de A sub 1 sub R por B R sub 1. El último elemento de la diagonal sería sumatoria de A sub n sub R por B R sub n. Y así. Y esto sería igual a 0. Ahora, la cosa es demostrar que B es diferente de 0. Hagamos astutamente que todos los elementos de B sean idénticos. O sea, no me refiero a que sean unos, ni dos, ni tres. Que sea una variable C, pero que todos los elementos sean idénticos. Y ahora lo que obtendríamos sería una matriz de coeficientes multiplicada por varios elementos repetidos. Esto nos hace recordar a un sistema lineal homogéneo porque es igual a 0. Entonces, si el objetivo es que B sea diferente de 0 y tenemos un sistema homogéneo, tal que si la determinante de A es igual a 0, los elementos C tomarían valores diferentes de 0. Entonces, si la determinante de A es igual a 0, quedaría zanjado el problema. Y justo el problema nos dice que A es no invertible. Entonces, la determinante es igual a 0, ya que no existe inversa, no es invertible. Entonces B es diferente de 0 y por ende existe un B tal que A por B es igual a 0 y B es diferente de 0. Con ello quedaría zanjado el problema. Aquí tenemos un problema extra sacado del libro de álgebra lineal El Chávez. Una matriz A que pertenece al espacio matricial n por n es inversible solo si sus vectores columnas son linealmente independientes. Demostración. Sean los vectores A sub 1 así hasta A sub n los vectores columnas de A. La transformación lineal L sub A del espacio n por 1 al espacio n por 1 se expresa como la transformación lineal de A como la sumatoria de x sub j sub n, tal que x es igual a la transpuesta de x sub 1 hasta x sub n. Supongamos que A es inversible y que la sumatoria de lambda multiplicado por A sub j es igual a 0. Para x igual a la transpuesta lambda sub 1 así hasta lambda sub n. Esto significa que la transformación lineal A sub x es igual a 0. Esto es, A sub x es igual a 0, de donde x es igual a la identidad multiplicada por x, y esto es A la inversa multiplicado por A multiplicada por x, y esto es A la menos 1 igual a 0. Luego, lambda sub 1, lambda sub 2, así hasta lambda sub n sería igual a 0. Esto prueba que A sub 1 hasta A sub n son linealmente independientes. Recíprocamente supongamos que los vectores columna A son linealmente independientes. Si la transformación lineal es igual a la sumatoria de x sub j a sub j igual a 0. Resulta que x es igual a 0, pues A sub 1 hasta A sub n son linealmente independientes. Luego, si la transformación lineal L sub A es inyectiva y por ende es inversible. Dejamos un ejercicio similar para el lector, parecido al problema que acabamos de decir, solamente que en vez de demostrar que las columnas no son linealmente independientes, aquí debemos demostrar que las filas son linealmente independientes. Gracias.